un poco hablar sobre la ultrasonografía en el manejo de los estados de choque y pues también un poco en los protocolos que existen para la reanimación hídrica en los pacientes obstétricas y obviamente en las pacientes obstétricas en estados de choque. No sé si podemos seguir pasando, por favor. Es importante saber que la evolución que nosotros tenemos o hemos tenido a lo largo de la valoración de los pacientes críticamente enfermos nos ha determinado en la actualidad, pues que el eco sea una de las principales herramientas para el manejo de los pacientes críticamente enfermos. Siguiente, por favor. De hecho, el doctor Brandwall en la actualidad determina que es el quinto pilar de manejo de la parte clínica de los pacientes críticamente enfermos, dentro de los cuales obviamente la percusión, la palpación, la inspección y la auscultación, pues son fundamentales conjuntamente en la actualidad con el uso de la ultrasonografía. Siguiente, por favor. Dentro de esto hay muchos protocolos que nosotros hemos manejado para el estado de choque en los pacientes críticamente enfermos y pues ustedes pueden ver en la diapositiva la sensibilidad y la especificidad, a pesar de que en la actualidad se habla más de valores predictivos, pues su sensibilidad y su especificidad para los diferentes estados de choque es bastante buena. Y dentro de esto, pues obviamente uno de los protocolos en los cuales más nosotros pues nos hemos guiado es el protocolo Rush. La siguiente, por favor, que es un protocolo que hace una valoración por medio, la anterior, por favor, por medio de la anterior, por medio de tres, pues, estaciones o tres secuencias que nosotros manejamos. La anterior diapositiva, porfa, que es el manejo de la bomba, el manejo del tanque y el manejo de las tuberías. Y en ese orden nosotros vamos a realizar una serie de pues secuencia en la cual nosotros la ultrasonografía pues obviamente nos va a permitir diagnosticar los diferentes estados de choque. La siguiente, por favor. Y pues obviamente dentro de esto, este protocolo, el protocolo IMAP, nos determina basados específicamente en la valoración de la integral velocidad-tiempo que tiene la paciente o que tiene en este caso pues el paciente críticamente enfermo, conjuntamente con el protocolo RASH, valorar qué tipo de choque puede tener el paciente, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo, pues obviamente basado en una serie de pasos, la siguiente por favor, dentro de los cuales la valoración en eje corto de en eje largo de la pues estructura más importante, que es la bomba, que es del corazón, para determinar una serie de complicaciones que pueden existir a este nivel. Posterior a eso, realizar un apical 4 o 5 cámaras para pues determinar la integral velocidad-tiempo, que conjuntamente con la medición anterior podemos hacer una valoración del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por la pues suma de las dos determinar el gasto cardíaco en nuestros pacientes, pues obviamente esto conjuntamente con una valoración a nivel de la vena cava inferior, a pesar de que ya en la actualidad se habla mucho de que son patrones estáticos de respuesta fluida y patrones estáticos de determinación de lo que antes conocíamos como la extrapolación a la presión venosa central. Y obviamente esta presión venosa central que nosotros tenemos, si bien antes era utilizada como un parámetro de sobrecarga de fluidos, en la actualidad se habla de que más bien cuando esta presión venosa central está por encima de 10 milímetros de mercurio, nosotros tenemos una extrapolación a una alteración específicamente de la microcirculación y a una mayor probabilidad de un daño renal. Pues obviamente, si bien es un parámetro estático, sigue manteniendo algunas guías su valoración para determinar la complicación futura que puede presentar estos pacientes, específicamente a nivel de la microcirculación, a nivel de la circulación microarterial y pues obviamente a nivel de la circulación renal. También y conjuntamente con una valoración de lo que conocemos como el protocolo FAST, específicamente en las zonas hepatorrenal y esplenorenal, para que nosotros podamos ver si la causa de la valoración es una fuga a nivel de las tuberías, pues obviamente y una disección aórtica que nos permitiría pues determinar la causa del choque o un neumotórax de atención. La siguiente, por favor. Dentro de esto,
La valoración cardíaca es fundamental no solo para la función a nivel de, pues obviamente el corazón, sino también para la respuesta del fluido, la respuesta del flujo. Y al inicio, la siguiente, por favor, nosotros vamos a hacer una valoración de lo que conocemos como la evaluación del ojo por ciento. Es decir, nosotros vamos a ver las estructuras cardíacas. Lastimosamente no se te abren los videos, pero como podemos ver a nivel de la diapositiva, pues obviamente esta valoración que nosotros hacemos tanto del tamaño como de la función a nivel cardiovascular, pues nos permite obviamente tener un resultado diferente en cuanto a la valoración que nosotros podemos tener y pues obviamente al nosotros tener una sospecha clínica, la ultrasonografía nos permitiría pues corroborar estos diagnósticos y obviamente tener una mejor una mejor respuesta en cuanto al tratamiento que vamos a realizar. La siguiente, por favor. Uno de los ejes más importantes es el eje paraesternal largo, que consiste en hacer una valoración a nivel del segundo al cuarto espacio intercostal con la señal del transductor dirigida hacia el hombro derecho, donde vamos a hacer una valoración tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, siempre el ventrículo derecho más pequeño que el ventrículo izquierdo con una relación de 2/3 o 0.6 veces la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde nosotros hacemos una valoración en este eje de pues la medida de este tracto de salida del ventrículo izquierdo para por medio de esto pues extrapolarlo a un volumen sistólico. La siguiente, por favor. Como pueden ver aquí en la diapositiva, pues se mide el tracto de salida del ventrículo izquierdo que multiplicado por este integral, que es la integral velocidad-tiempo a nivel de un eje paraesternal o a nivel de un eje 4 o 5 cámaras, pues nosotros podemos extrapolar por medio de la multiplicación de estos dos el volumen sistólico de nuestro paciente que multiplicado por la frecuencia cardíaca, pues obviamente nos determina el gasto cardíaco y pues determinaría el patrón hemodinámico que tiene nuestro paciente. Si nosotros giramos en el sentido de las manecillas del reloj, la siguiente, por favor, a nivel del segundo al cuarto espacio intercostal, pues vamos a hacer una valoración del eje corto de la estructura cardíaca. Obviamente, esto nos permitiría, dependiendo del nivel que nosotros hagamos la valoración, ya sea en el caso de arriba, en la parte derecha de un eje corto a nivel de los músculos papilares o la parte de abajo en la derecha de sus pantallas, pues obviamente una valoración a nivel de los grandes vasos de estas estructuras que nos permiten no solo hacer una valoración cualitativa, sino cuantitativa de cómo se encuentra la dinámica del corazón y obviamente pues basado en esto determinar la respuesta o la necesidad de fluidos que puede tener el paciente y pues tal vez la causa del choque. La siguiente. La valoración apical 4 o 5 cámaras a nivel del sitio donde choca el corazón, la punta, pues generalmente por debajo de la zona mamilar, pues nos permite en esta vista hacer una valoración de las 4 cavidades cardíacas y de la punta del corazón. Y esto pues va a determinar el diagnóstico de ciertas patologías, específicamente patologías como pues dilataciones o miocardiopatías, en este caso un Takotsubo, por ejemplo, y pues obviamente si es que valoramos de una manera cualitativa la relación que existe entre las cavidades, tanto derechas como izquierdas, y pues que pueden ser obviamente la causa de esta patología o pues obviamente del estado de choque del paciente. La siguiente, por favor. No corren los videos, qué pena, pero eran imágenes obviamente que hemos tomado a lo largo del tiempo, pero bueno, esta medición, como les decía anteriormente, del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la integral velocidad-tiempo, pues nos permite que nosotros podamos extrapolar al volumen sistólico. La siguiente, por favor. Otra de las ventanas que nosotros podemos pues tener es esta ventana subsifoidea a nivel de 4 cámaras y esta ventana subsifoidea también nos permite hacer una valoración de la vena cava inferior y extrapolarla a la cantidad de colapso que puede tener el paciente hemodinámico. La siguiente, por favor, por medio de la valoración tanto del diámetro de la vena cava inferior como también obviamente de su colapsabilidad y su distensibilidad, pues, y es uno de los parámetros que generalmente lo hacemos a la cabecera del paciente. Sin embargo, obviamente, a nivel del quirófano es muy difícil acceder
a esta ventana y pues deberíamos intentar extrapolarlo a otros o a otras valoraciones o a otras medidas que vamos a ver posteriormente dentro del manejo multidisciplinario en el choque hipovolémico o en cualquiera de los estados de choque. La siguiente. Otra de las valoraciones fundamentales es hacer una valoración de lo que conocemos como el tanque y dentro de esto la valoración del FAST y el FAST extendido es fundamental. Y nosotros podemos ver en la diapositiva que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para determinar estados de choque. Y miren ustedes también que la valoración debe hacerse ordenadamente en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a empezar la siguiente por el espacio de Morrison y vamos a empezar a nivel de la línea axilar media. La siguiente, por favor, haciendo una valoración de la cantidad de líquido que puede existir tanto en el espacio de Morrison como en las siguientes estructuras que vamos a describir. Y dentro de esto, como pueden ver en la diapositiva, esta cantidad de líquido que puede existir a nivel del riñón y del hígado, pues nos determinaría que en el caso de que la paciente esté en un estado de choque, pues obviamente sea un choque hipovolémico por medio de la extravasación o de la pues, presencia de fluido a nivel de esta ventana. La siguiente, por favor. Hacemos una valoración subsifoidea, 4 o 5 cámaras, pues dentro de esto lo que vamos a intentar determinar es que el paciente no tenga un taponamiento cardíaco y como pueden ver en la diapositiva, el taponamiento cardíaco y la presencia de líquido alrededor del pericardio y pues obviamente esto nos va a producir una disfunción diastólica del ventrículo derecho y obviamente sería la causa del estado de choque. La siguiente, hacemos una valoración a nivel de la zona espleno-renal para, pues, obviamente valorar la presencia de líquido en la zona, pues, izquierda. Obviamente esto, pues, conjuntamente con la presencia de líquido a nivel del espacio de Morrison, pues, nos determinaría que el paciente se encuentra a nivel de un choque hipovolémico por extravasación o salida del líquido, en este caso sangre, a nivel de la fosa ilíaca izquierda. La siguiente, por favor. La valoración que podemos hacer en las pacientes ginecológicas y obstétricas, pues también es importante y dentro de esto, pues el espacio de Douglas, donde se puede acumular líquido y donde el FAST puede ser también positivo, pues nos permite a nosotros hacer una valoración de estas 4 zonas de una manera ordenada en el sentido de las manecillas del reloj con el objetivo de que nosotros pues tengamos una sospecha clínica y obviamente una corroboración por medio de la ultrasonografía. Esta, este FAST que inicialmente era por medio de estos 4 puntos, en la actualidad se lo extiende, en la siguiente por favor, hacia las zonas pulmonares donde nosotros vamos a determinar o pues obviamente a diagnosticar un neumotórax a tensión específicamente con los signos, la siguiente por favor, dentro de los cuales cuando nosotros tenemos un sliding pleural, un deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal y en un modo M, un signo de la orilla de playa, pues obviamente nos descarta la presencia de neumotórax. La siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos una ausencia de este sliding pleural o como ven en la diapositiva, un punto pulmonar, es decir, una zona donde la pleura se desplaza o se desliza a nivel del torácico pleura visceral sobre la pleura parietal y nosotros le realizamos un modo M, vamos a encontrar lo que se conoce como el signo de la estratosfera o el signo del código de barras, que conjuntamente con este punto pulmonar en modo B son patognomónicos de un neumotórax. La siguiente, por favor. Y también uno de los puntos importantes es la efusión pleural que puede presentar los pacientes, esta cantidad de líquido que podemos ver en la diapositiva entre el hígado y la zona pulmonar, que obviamente podría ser una de las causas de que el paciente presente un colapso. La siguiente, por favor. A nivel obstétrico, esto se ha extendido a lo que se conoce como el FAST fetal, donde nosotros también hacemos una valoración de la cavidad uterina basado específicamente en 4 o 5 pasos. Vemos vitalidad fetal, vemos la cantidad de líquido que nosotros tenemos a nivel de la cavidad uterina, vemos la colocación y la ubicación placentaria, si es que no hay hematomas, si es que no hay desprendimiento, y pues lo que se ha extrapolado que la medición de la longitud femoral por encima de 24 centímetros, que obviamente estaría relacionado con una edad gestacional
de superior a 24 semanas y obviamente esto en el caso de que nosotros necesitemos hacer una extracción del producto para mejorar la hemodinamia del paciente o de la paciente, pues nos permitiría por medio de esta valoración, pues en sitios de medianos y altos recursos, determinar el nacimiento del producto para mejorar la hemodinamia materna. La siguiente, por favor. También la valoración específicamente de la aorta y dentro de esto aneurismas aórticos que son mucho más visibles en la zona infrarrenal con tamaños por encima de 3 centímetros y que generalmente se presentan rupturas por encima de 5 centímetros, pues es fundamental. Y esto acompañado de una valoración en primer lugar arterial, en este caso de la aorta, y posterior a eso una valoración venosa, la siguiente por favor, de las zonas tanto femorales como popliteas, en donde nosotros, por medio de las técnicas ultrasonográficas de compresión, podemos hacer una valoración de una trombosis a nivel de estas venas y obviamente sería la causa, en este caso, un choque obstructivo del colapso materno. La siguiente. Este protocolo Rush pues es fundamental para el manejo de los pacientes críticamente enfermos y pues obviamente esta valoración de tanto la bomba, el tanque y las tuberías en esa forma ordenada pues nos permite diagnosticar las principales causas de choque. Otro de los protocolos que utilizamos de manera frecuente la siguiente es el protocolo FALS. El protocolo FALS, que es una extensión del protocolo Blue del doctor Lichtenstein, donde nosotros podemos diferenciar los estados de choque y los diferentes estados de choque, dentro de los cuales la valoración tanto del taponamiento cardíaco y de un neumotórax en el choque obstructivo, la presencia de un síndrome intersticial con líneas B, a nivel pulmonar, obviamente un choque cardiogénico, y al tener una respuesta o no adecuada al uso de líquidos o reto de líquidos, pues la presencia de un choque hipovolémico en el caso de que el paciente persista con un perfil A y tenga una respuesta hemodinámica adecuada, y obviamente un choque séptico en el caso de que este perfil cambie a estas líneas B y obviamente un perfil de edema pulmonar y un perfil pues de alteración a nivel intersticial, alterándose esta relación aire-agua, que generalmente es entre el 99% de aire y 1% de agua a nivel pulmonar, a una relación 93 o 95%, 7 a 5% de agua, y pues esto determinaría la causa del choque. La siguiente. Todas las guías en la actualidad hablan de que los pacientes críticamente enfermos no responden a fluidos de una manera similar. Y dentro de esto, solo el 50% de pacientes críticamente enfermos responden a fluidos. También es importante, la siguiente diapositiva, por favor, hablar de las relaciones que existe a nivel de lo que conocemos como protocolos restrictivos versus protocolos liberales en el manejo de los pacientes críticamente enfermos. Como pueden ver en la diapositiva, los protocolos restrictivos tienen una mejor sobrevida de los pacientes y una falla, la siguiente, multiorgánica menor y un síndrome de distrés respiratorio menor, que pues en comparación a los patrones liberales, pues y obviamente este tipo de técnicas como la ultrasonografía nos van a permitir a nosotros valorar la respuesta a fluidos por medios dinámicos y pues esto influir específicamente en el resultado a nivel materno. La siguiente, por favor. Es por eso que la elevación pasiva de piernas, una técnica bastante adecuada para determinar la respuesta a fluidos, nos permite valorar por medio de la integral velocidad-tiempo qué respuesta o el aumento de esta a más del 15%, pues la respuesta adecuada a fluidos y obviamente el uso de fluidos a nivel de los pacientes en estado de choque. La siguiente, por favor. Y este estudio, el stroke volumen, pues obviamente nos permitió determinar que los pacientes en los cuales el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la integral velocidad-tiempo de manera conjunta, pues obviamente cuando hay un aumento de más del 15% de esta integral velocidad-tiempo en un paciente en el cual realizamos un reto de bolo de líquidos o una elevación pasiva de piernas, pues obviamente nos va a permitir hacer una valoración de la respuesta que puede tener este paciente. Si bien las fórmulas son bastante complejas y en escenarios de pacientes críticamente enfermos solemos olvidarlas, pues en la siguiente, este artículo habla de que nosotros al tomar la integral velocidad-tiempo y multiplicarlo
por el radio del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues es decir, por 3.14, nosotros podríamos extrapolar rápidamente una valoración del integral velocidad-tiempo y pues determinar que el paciente tiene una adecuada respuesta a fluidos. De hecho, en la actualidad se habla de la variación de la siguiente, de la velocidad pico sistólica y la variación del índice del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la siguiente, por favor, y del índice de la integral velocidad-tiempo como pues parte de la valoración hemodinámica. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Con respuestas del 12% y del 15%, pues adecuadas para el manejo de fluidos en nuestros pacientes críticamente enfermos. Cuando nosotros tenemos una respuesta tanto de la variación de la velocidad pico sistólica con corte 12%, la sensibilidad y la especificidad de estos puede ir entre el 100 al 90% y con la variación del BTI más del 15% entre el 87% y el 95%, tanto de sensibilidad como especificidad, mientras que una de las medidas que lo hacemos a la cabecera del paciente, la variabilidad del diámetro de la vena yugular, con corte 18%, puede llegar a una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85%. ¿Puedes pasarle las siguientes diapositivas, por favor? La siguiente, por favor. Gracias. Y esta valoración del protocolo pues de la vena cava inferior, que como les decía anteriormente, tiene cada vez más críticas en vista de que se habla de que esta vena tiene una colapsabilidad y una distensibilidad que está influida por muchos factores, dentro de esos la ventilación mecánica, la presión o los cambios de presión a nivel intraabdominal y obviamente los extremos de vida, pues si bien es valorable en la actualidad como parte de la probabilidad de desarrollo tanto de falla renal como de falla microcirculatoria, pues prácticamente en todos los protocolos se habla de la valoración tanto de la distensibilidad y de la colapsabilidad. Distensibilidad que se lo realiza por medio de la valoración del diámetro máximo y el diámetro mínimo que presenta la vena cava de la paciente cuando está pues en una ventilación mecánica, y la colapsabilidad que cuando es mayor del 40 al 50%, dependiendo la guía que nosotros veamos, puede tener un valor predictivo del 93% positivo y un valor predictivo negativo del 92%. La siguiente. El diámetro de la vena cava inferior que fluctúa entre 1.5 a 2.1 centímetros. La siguiente diapositiva, por favor, también es fundamental. Y dentro de esto, cuando nosotros hagamos una valoración del diámetro de la vena cava y veamos una vena cava totalmente dilatada, sin fluctuaciones a nivel de su colapsabilidad o de su distensibilidad. La siguiente, por favor. Pues es fundamental para que nosotros hagamos una valoración cualitativa de este vaso y obviamente determinar si el paciente puede o no responder a fluidos. No sé si se me escucha. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo, haciendo una valoración de la vena cava inferior, nosotros tenemos una fluctuación o un cambio importante tanto en la colapsabilidad o en la distensibilidad, que como vemos en el paciente A, esta fluctuación nos permitiría saber que la paciente responde a fluidos, y en el diámetro o en la paciente B, obviamente que la vena cava está totalmente distendida sin ninguna fluctuación. La siguiente. Otro de los puntos que valoramos en la actualidad es la colapsabilidad y la distensibilidad de la vena yugular interna. Colocamos a nuestro paciente con una elevación a nivel de la cabecera de 30 a 45 grados y hacemos una medición tanto del diámetro máximo como del diámetro mínimo, que nos permitiría por medio de esta determinar que la paciente responde o no a fluidos. La siguiente, por favor. Si es que hay una variación de más del 13 al 28% del diámetro de la vena yugular interna con una alteración a nivel pulmonar, y este protocolo que pues, se está utilizando muchísimo en pacientes críticamente enfermos, que es el protocolo yugular pulmón, donde nosotros hacemos una medición tanto del diámetro máximo como del diámetro mínimo
restamos estas dos variables, lo dividimos para el diámetro máximo y multiplicamos por 100, pues esta variante del normal de entre el 13 al 28%, conjuntamente con una valoración pulmonar y la presencia de líneas A, es decir, estas líneas transversales hiperecogénicas, un patrón A o un patrón de pulmón seco, en una pues estado de hipotensión o choque, pues nos interpretaría que el paciente está en un choque hipovolémico y obviamente la necesidad de líquidos que nosotros podemos pues manejar en estos pacientes críticamente enfermos. La siguiente, por favor. Miren cómo se correlaciona de una muy buena manera en la línea bajo la curva esta valoración tanto de la vena yugular comparado con otro tipo de variables como la presión venosa central o la colapsabilidad de la vena cava inferior y pues en pacientes críticamente enfermos. La siguiente, por favor, conjuntamente con este protocolo. ¿Me están diciendo que no se escucha? Sí se escucha, doctor. Sí, perfecto. Con este protocolo, la siguiente diapositiva, por favor. Con este protocolo, el protocolo de ultrasonografía pulmonar, nos determinaría que cuando el cambio de patrón A, en este caso, en la línea, en la parte superior derecha, estas líneas hiperecogénicas, y las líneas hiperecogénicas a nivel inferior, pues de la diapositiva nosotros podemos hacer una valoración del cambio que existe entre este patrón A y el patrón B de la parte inferior de la diapositiva y obviamente la presencia de una mayor cantidad de líquido cuando hay más de 3 líneas B a nivel de la insonación de las estructuras de la estructura pulmonar. La siguiente, por favor. También la valoración del flujo carotidio corregido cuando hay un cambio posterior a una elevación pasiva de piernas o posterior a un reto de bolo de líquidos de más del 20% en cuanto a su velocidad, pues determina con una sensibilidad y especificidad importante que el paciente puede o no responder a fluidos. De hecho, en la actualidad se hace una valoración del pico de la velocidad, el pico sistólico de la velocidad carotidia. Puedes, por favor, la siguiente. El pico sistólico más alto y el pico sistólico más bajo, es decir, pico sistólico máximo y pico sistólico mínimo, lo restamos, luego lo sumamos, lo dividimos para 2 y lo multiplicamos por 100 y cuando hay más del 14% de alteración, pues obviamente nosotros tenemos una adecuada respuesta a fluidos en nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Y esto, pues qué pena que no se vean los videos, pero todo estaba con videos. Y pues esto nos ha permitido en la actualidad de una manera extremadamente fácil hacer un Doppler de la arteria carótida. Y pues obviamente esto, cuando hay un cambio entre el 14 y el 20%, determinar una respuesta a fluidos. La siguiente, por favor. También nos permite, por medio de la valoración de estas estructuras del cuello, pues valorar y determinar qué paciente pues tiene una mejor probabilidad de responder a fluidos. La siguiente. El protocolo Vexus también es importante en el manejo de la sobrecarga de las cavidades derechas. Y esto tiene una secuencia específicamente de una valoración tanto de las estructuras directas o indirectas que están relacionadas con la vena cava. Cuando hay una, pues, sobrecarga de fluidos a nivel derecho, todas las estructuras directas de la vena cava, como la vena hepática y la vena renal, alteran su flujo y obviamente por vía indirecta, por los sinusoides hepáticos, la vena porta que nos va pues a determinar una sobrecarga a nivel de las estructuras derechas. La siguiente. Empezamos por medio de la valoración de la vena cava y del diámetro de la vena cava y cuando ésta está por encima de 2 centímetros, hacemos secuencialmente una valoración tanto de la vena hepática, de la vena porta y de la vena renal a nivel del Doppler, pues pulsado en cada una de estas estructuras. La siguiente. Como podemos ver en la diapositiva, una valoración del Doppler de la vena hepática pues que es normal, tiene un flujo sistólico y un flujo diastólico adecuado. Mientras que cuando nosotros empezamos a tener una sobrecarga a nivel de las cavidades derechas, hay una alteración a nivel de esta relación sistólica y diastólica del flujo de la vena hepática y pues obviamente un flujo reverso cuando nosotros tenemos una congestión mucho mayor.
La siguiente, la fracción de pulsatividad que nosotros encontramos en la vena hepática es fundamental también para el desarrollo del protocolo VEXUS. Y miren ustedes que cuando esta velocidad o esta fracción de pulsatividad supera los 30-50%, nosotros hablamos de una sobrecarga en nuestros pacientes. Es decir, que cuando este flujo, que normalmente es un flujo sin pulsatividad, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, empieza a tener una forma pulsátil, pues la probabilidad de que el paciente esté sobrecargado de una manera moderada a severa es alta. La siguiente. Hacemos una valoración también del Doppler de la vena renal y como todos sabemos, pues el Doppler de la vena renal nos da un flujo también continuo, al igual que el flujo hepático de la vena porta. Y pues obviamente esto, cuando hay una sobrecarga a nivel de cavidades derechas, pues la fluctuación y la pulsatividad que presenta el flujo y la reversión del flujo sistólico versus el flujo diastólico, pues obviamente nos determina que el paciente está sobrecargado. Estos estudios del doctor Denault, la siguiente, en la actualidad nos han permitido hacer una valoración de esto, que es el Doppler de la vena femoral, de una manera mucho más rápida en el caso de que nosotros no tengamos tiempo para hacer una valoración extendida tanto de la cava, de la hepática, de la porta y de la renal, y con una precisión bastante importante. La siguiente, y como podemos ver en la diapositiva, el cambio tanto del flujo retrógrado con el flujo anterógrado, pues nos daría la idea de que el paciente está sobrecargado a nivel de cavidades derechas. La siguiente, por favor. Siempre la relación tanto del flujo anterógrado como del flujo retrógrado es fundamental. Y dentro de esto, este flujo anterógrado y este flujo pulsátil que tiene pues en la vena femoral nos determinaría que cuando hay mucha pulsatividad, cuando la velocidad del flujo es mayor de 10 centímetros por segundo o hay un cambio en la relación del flujo retrógrado con el flujo anterógrado de un tercio o más de un tercio, pues obviamente el paciente estaría sobrecargado y críticamente enfermo. Síguele la siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver aquí, hay una pulsatividad a nivel de la vena femoral, hay un aumento de la velocidad de más de 10 centímetros por segundo y una relación alterada en este flujo, pues que determina obviamente que el paciente estaría sobrecargado. Pues, la siguiente, qué lástima que no corren las diapositivas. Teníamos videos súper interesantes sobre cómo nosotros podemos hacer una valoración a la cabecera del paciente y pues lastimosamente la tecnología nos ha jugado una mala jugada, valga la redundancia, y pues con esto quería terminar con las conclusiones de que definitivamente el focus a nivel de las pacientes obstétricas críticamente enfermas debe ser utilizado, debe ser valorado para determinar en el caso de que la paciente esté en un estado de choque, respuesta adecuada a fluidos y obviamente determinar que los pacientes críticamente enfermos se benefician solo en un 50% de líquidos y obviamente pues al tener pues ya varias guías y varios estudios que nos aseveran que solo el 50% de los pacientes responden a fluidos, pues por medio de estos protocolos, tanto el protocolo yugular pulmón, el Doppler de la arteria carótida y en este caso el VEXUS para determinar o descartar una sobrecarga de fluidos, es fundamental para que nosotros hagamos una valoración de nuestros pacientes críticamente enfermos. Muchas gracias.